Bienvenidos nuevamente. Vamos a presenciar la primera actividad de este coloquio luego de la instalación que presenciamos hace unos cuantos minutos. Vamos a escuchar la conferencia inaugural de nuestro evento que está a cargo de la doctora Laura Rafaela García. Su conferencia se titula Ronda de Lecturas, la infancia como punto de vista en la narrativa argentina contemporánea. En la descripción de la transmisión van a encontrar la programación completa del evento para que se sigan conectando a todas las actividades. Y en el transcurso de la transmisión también a través del chat les estaremos compartiendo el enlace para que ustedes puedan diligenciar la asistencia a esta actividad. No olviden registrarla, por favor, que de allí tomaremos, por supuesto, como referencia para poder llevar a cabo las certificaciones de las que les hablamos hace un momento. Bueno, la dinámica de nuestra conferencia será una breve presentación del perfil de la doctora Laura Rafaela García. Luego ella nos presentará su conferencia y al final intentaremos abrir un espacio para transmitirle a ella las preguntas que ustedes vayan y los comentarios que vayan dejando en el chat. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentarles a la doctora Laura Rafaela García. Ella es licenciada en Letras y doctora en Letras con orientación en Literatura por la Universidad Nacional de Tucumán, la UNT. Es investigadora asistente de la carrera de investigador científico del Consejo Nacional de Investigadores de Ciencia y Técnica, CONICET. Es docente en la Cátedra de Introducción a la Investigación Literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Sus líneas de investigación se encuentran en el cruce entre literatura y memoria, lectura literaria e infancias, y los modos de leer la literatura argentina para niños, niñas y jóvenes en diálogo con la edición universitaria El Mercado Editorial. Laura es miembro del comité editorial de TELAR, revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos. Es coautora, junto con la licenciada Carla Indri, de la muestra Verde Fantasía, la planta de la memoria ilimitada, basada en el cuento de Laura de Betach, La planta de Bartolo. La editorial Lugar publicó este año el libro titulado Los itinerarios de la memoria en la literatura infantil argentina, narrativas del pasado para contar la violencia política entre 1970 y 1990, que reúne su trabajo de investigación doctoral. Ha publicado numerosos artículos en revistas argentinas e internacionales. Entre los más recientes se encuentran El oficio del taller literario como dispositivo de escritura creativa, la colección como dispositivo de lectura de la violencia política en la literatura infantil argentina, las modulaciones de la imaginación, lectura, escritura e ilustración en los años 80 en la literatura argentina para niños, y Entre la memoria y la literatura, dos textos emblemáticos de la literatura infantil argentina prohibidos durante la última dictadura. Laura ha sido un referente importante para las investigaciones que hemos hecho en el último tiempo. Así que la idea de poder conversar con ella se nos había fijado como propósito para el semillero Literatura, Memoria e Infancia. Cuando la contacté para pedirle que nos acompañara en el coloquio y le conté un poco sobre la temática que iba a atravesarlo este año, nos respondió con mucho entusiasmo, diciéndonos que justamente ahora está trabajando y pensando en torno a la infancia como punto de vista en la literatura argentina contemporánea. Una curiosa sincronía que por supuesto hoy celebramos con este encuentro que esperamos sea el primero de una conversación de largo aliento. Laura, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida de nuevo en la virtualidad a la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, muchísimas gracias a vos, Carol, por la invitación, por la presentación y coincido que es una hermosa sincronía la de ponernos en contacto y justamente compartir el punto
trabajo en un tema tan particular. Creo que también tiene que ver con los desplazamientos que nos va llevando nuestros propios recorridos, ¿no? Entonces, la verdad que celebro el encuentro y agradezco la invitación siempre de poder ampliar el diálogo y las fronteras del intercambio, ¿no? Así es, Laura. Bueno, bienvenida y el público queda en tus manos. Bien, no quiero... tenemos tiempo para escucharnos y creo que también lo importante es por ahí que yo pueda acercarles las voces de los textos, ¿no? Entonces me voy a detener en la presentación en compartir fragmentos de los textos que creo que refuerzan el planteo de esta conferencia. Pensé en este título un poco también, como decía Carol, porque es el tema que estoy revisando desde hace un tiempo, pensando también en esta prolongación, ¿no? de la infancia como un punto de vista en la narrativa argentina contemporánea. Y para empezar, había seleccionado un poema de Marilena Walsh, que pertenece al libro Tutú Marambá, que dice así: con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y un metro de mar, un pico de estrella, un sol de verdad, un kilo de viento y nada más. A partir de este poema, les invito a pensar en lo intangible de la experiencia de las infancias, a revisar sus propios modos de leer como investigadores y a profundizar en los procesos de desterritorialización de la infancia como voz narrativa en el campo literario argentino. Hablo de infancias en plural porque hay una diversidad de modos de transitar esa experiencia condicionada por las circunstancias sociales. Quienes trabajamos con las infancias o con sus representaciones en la literatura, somos conscientes de que los modos de intervenir sobre sus vidas dependen en buena medida de cómo nombramos lo que son y lo que les pasa. Por eso considero que la sistematización de las preguntas y la escritura son herramientas metodológicas para revisar las condiciones y posibilidades que ponemos a su alcance. La literatura, como señaló Graciela Montes, se inscribe junto con otras formas del arte en una zona indómita, de la que habla el poema de Marilena Walsh, que no pertenece al adentro, a las puras subjetividades, ni al afuera, el real o mundo objetivo. Para hablar en esta conferencia lo hago desde los desplazamientos y las particularidades de la literatura argentina para niñas, niños y jóvenes, y me propongo interpelar sus propias representaciones sobre la literatura, la infancia y la memoria. En esta ocasión me interesa detenerme en lo intangible del mundo de las infancias y la construcción de su imaginario. Pero antes de avanzar, quisiera señalar otro punto que tenemos en común y que tiene que ver con los modos de leer. Tomo esta categoría de la crítica argentina Josefina Ludmer, quien distingue en el interior del concepto que deriva de la categoría de John Berger, modos de ver, dos preguntas centrales. ¿Qué se lee y desde dónde se lee? A la primera responde que leemos objetos, materiales, zonas. Piensen, dice Ludmer, ¿qué se lee en un sentido absolutamente material del texto o del corpus? A su vez, esta pregunta encierra otra, que es ¿qué sentido se da a lo que se lee? O sea, ¿qué interpretación se le da? Y con respecto a eso, Ludmer agrega un sentido social, político, económico, estético, científico, mítico, psicoanalítico, filosófico, etc. La segunda parte de la pregunta es desde dónde se lee, ¿no? La segunda parte de esa pregunta que está dentro del concepto modos de leer. En el caso de la crítica, quiere decir qué lugar imaginario, fantasiado o deseado ocupa el crítico o el que lee en la sociedad. De las posibilidades que propone Ludmer, el crítico como juez, como intérprete, como lector privilegiado, como profesor universitario, me interesa posicionarme como lectora del campo infantil argentino por el recorrido de mi trayectoria de formación, por mi lugar actual en la universidad y en el sistema científico de mi país. Como lectora privilegiada del campo infantil, y digo privilegiada porque leí buena parte de la literatura infantil y juvenil con chicos y chicas en talleres literarios y en las aulas,
entiendo que sobre el campo pesó por mucho tiempo, al menos en Argentina, cierta posición que la relegaba a los márgenes del sistema literario. Considero que en las últimas décadas se produjeron importantes cambios sociales y culturales que le dieron valor a la producción de esta zona literaria, no solo por su peso en las ventas dentro del mercado editorial, sino también por el posicionamiento histórico que reveló a niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho. Las primeras investigaciones que abordé en esta línea se inscriben en el cruce entre memoria e imaginación. Esa relación complementaria y desigual, como plantea Paul Ricoeur, marcó la dirección de mis lecturas por el campo literario. Revisar los desplazamientos críticos y ficcionales del campo, desde la irrupción que provocó en la literatura argentina para niños la estética de Marilena Walsh en los años 60 y 70, me permitió profundizar en los principales postulados del trabajo con la imaginación. Las escritoras y escritores de fines de los 80 y principios de los 90, que conforman lo que Díaz Roner denomina la banda de cronopios, por la afiliación de sus estéticas contrahegemónicas con los personajes fantásticos de Julio Cortázar, se reconocen herederos de la arbitrariedad literaria instalada por Walsh. Son ellos quienes llevarán adelante en los primeros años de la recuperación democrática en Argentina los principales cambios estéticos que ampliaron las representaciones de las infancias en esta zona. Como lectora del campo, en esta ocasión, propongo postular la ronda de lecturas como un modo de leer que complejiza las representaciones de las infancias con un movimiento ascendente que acumula y avanza sobre una sucesión de conceptos. Al estilo del sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar, al abordar esta categoría se van sumando elementos que, como en la canción, acumulan sentidos y complejizan el juego. La crítica argentina de esta zona literaria fue creciendo junto con la producción ficcional de los escritores y escritoras de esta línea estética, que se diferenció de la vertiente moralizante. María de Díaz Roner, una de las principales críticas de esta zona del campo, analizó el desplazamiento del pasaje de menor a mayor en la narrativa infantil en un artículo titulado Literatura infantil de menor a mayor, incluido en la Historia crítica de la literatura argentina de Noé Chitric. Ese artículo abarca desde la década del 50 a la del 70 y señala la importancia de reconocer las tensiones como marcas constitutivas del objeto literatura infantil, lo estético y lo didáctico, la realidad y la fantasía, lo bueno y lo malo, lo tradicional y lo popular. En términos literarios, el juego con los sentidos de lo menor es lo que más pesa sobre el campo e infantiliza a los lectores y a la producción de esta zona. La salida de la marginalidad se produjo con el ingreso de lo deliberadamente literario que apuntó en distintas direcciones: las modulaciones de la comicidad, la dimensión lúdica del lenguaje, la arbitrariedad de la mirada estética, y dio lugar a una revalorización de la constelación de lecturas de la infancia. A pesar de la posición marginal que ocupó en el sistema literario la relación entre literatura e infancia, en la narrativa argentina contemporánea se produjo un importante desplazamiento que le dio una posición central a esa voz. Propongo mostrar ese desplazamiento como un proceso de desterritorialización de esa voz menor, entendida en los términos de Deleuze y Guattari, y de esa lengua de la infancia, desde el campo infantil argentino hacia espacios hegemónicos. Analizaré las operaciones de este proceso que consolidaron la voz de infancia como un punto de vista narrativo, partiendo de 3 categorías críticas que pertenecen a la literatura argentina para niños, niñas y jóvenes, y el propósito es desarrollar una lectura a contrapelo del sistema literario, atendiendo a esa voz de infancia que poco a poco se posicionó con más fuerza hasta destacarse no solo en el campo editorial, sino también en el mundo de la cultura. El desplazamiento principal del campo infantil argentino, el que le dio mayor legitimidad, fue el modo de contar sus historias, alejarse de los límites de lo didáctico para atenerse a la arbitrariedad literaria. Esta ronda de lecturas que les traigo hoy reúne una serie de narrativas publicadas entre mediados de los años 90 en adelante y destinadas en su totalidad al público adulto.
El relato inaugural de este recorrido es la novela Secretos de Familia de Graciela Cabal, una autora que se distingue por su importante producción para niños y niñas, integrante de la banda de Cronopios. Particularmente, esta novela, junto con toda su obra, funciona como una bisagra que conecta el campo infantil con la literatura nacional. Su poética está dedicada a la infancia y esta novela representa un punto de inflexión para el proceso de desterritorialización que me interesa visibilizar. El proyecto intelectual de Graciela Cabal abarca distintas facetas. Se inició como editora del campo infantil con Boris Spivakov. La mayor parte de su producción está dedicada a la escritura para niños y niñas. Militó con convicción feminista el lugar marginal que se le atribuía a las mujeres, madres y escritoras en la literatura infantil. Expresó con claridad su posición del lado de las infancias para escribir, sosteniendo: cuando escribo, lo hago desde la infancia, no para la infancia. Por eso, a partir de su novela autobiográfica, trazaremos los protocolos de la experiencia de las infancias que, en términos de Deleuze y Guattari, contribuyen a atravesar los límites marginales del campo establecidos por el sistema. Al respecto, estos autores afirman: traspasar un umbral, alcanzar un continuo de intensidades que no valen ya por sí mismas, encontrar un mundo de intensidades puras en donde se deshacen todas las formas y todas las significaciones, significantes y significados para que pueda aparecer una materia no formada, flujos desterritorializados, signos significantes. Esos flujos que se manifiestan en la escritura de Cabal se fundamentan en su concepción de literatura. Ahí ya podríamos pasar a la otra diapositiva. Se fundamentan en su concepción de literatura cuando afirma que la literatura, la verdadera, es siempre un salto al vacío. La particular relación entre infancia y literatura que la poética de Cabal representa se basa en ese salto al vacío que en la literatura infantil puede entenderse no solo a partir de los riesgos que pone a funcionar la lectura literaria, sino también en la dirección que sigue la escritura para interpelar la imaginación del sujeto. Cito: la verdadera literatura, incluyendo la que elige al chico como su mejor interlocutor, huye de los caminos transitados, de los refugios protectores, de las mesas servidas junto al fuego, dice Graciela Cabal. Para conceptualizar la experiencia de las infancias desde la literatura, es posible reconocer en la poética de Cabal las siguientes operaciones. La primera es el derecho a la fantasía, que incluye la lectura, el acceso a la literatura y a los libros como prácticas políticas que el mundo adulto debe procurar al sujeto para cuidar su imaginario. La segunda es el miedo como la emoción más antigua, que abarca desde sus manifestaciones cotidianas, como el miedo a la muerte, hasta las más siniestras, y en algunos casos se contrarresta con la mirada humorística. Y la tercera es la de los vínculos con el mundo adulto, que dan paso a la trama subjetiva que toma forma en la experiencia entre lo privado y lo público, de los secretos familiares, las relaciones con los padres y demás miembros de la familia y el mundo de la escuela. Estas operaciones que tomamos de los postulados ficcionales y críticos de la obra de Cabal tienen correspondencia con las categorías que fundamentan el desplazamiento del campo infantil que se inició entre los años 60 y 70 y dio lugar a los nuevos modos de narrar. Ahí pasemos a la siguiente. El primer postulado clave le pertenece a Marilena Walsh, quien denuncia los abusos del poder dictatorial en el mundo de la cultura en el artículo Desventuras en el País Jardín de Infantes, publicado en el diario Clarín en 1979, en plena dictadura militar. Ahí postula el derecho a la imaginación como uno de los derechos culturales que le pertenecen a grandes y a chicos. Su escritura audaz y disparatada instala un nuevo modo de dirigirse a las infancias desde la literatura y transgrede los paradigmas vigentes con recursos que atraen tanto al público infantil como al adulto. Son muy conocidas las canciones, ¿no?, de Marilena Walsh. Hablar en términos de derechos del campo, del acceso a la fantasía o del trabajo con la imaginación de los lectores es uno de los pasos que otorga dimensión política a la relación entre literatura e infancia en el campo argentino.
La segunda categoría fundamenta el contacto con el mundo subjetivo del lector desde la teoría sobre el imaginario que postula Graciela Montes. A mediados de los 90, el texto que se denomina La frontera indómita. Allí demuestra cómo la literatura, junto con otras manifestaciones artísticas, participa de esa frontera, una zona inmaterial entre el sujeto y el mundo, siempre en colaboración y parte de un hacer personal que se construye a partir de las experiencias culturales que adoptamos como propias. Participar de la ficción, la gratuidad de la excursión al imaginario, la intensidad del tiempo de la lectura y la irrupción de lo cotidiano en el tiempo del relato o a la inversa, son puntos centrales de la experiencia estética para transitar la literatura y su poco cuantificable efecto en la subjetividad. En esa intimidad entre la lectura y los efectos estéticos del lenguaje, tiene lugar la profusión de las emociones y se habilita la posibilidad de experimentar la realidad desde otra perspectiva, que se multiplica, como vamos a ver, en las voces del recorrido. La tercera categoría, la última, interpela las posiciones hegemónicas del sistema literario y le pertenece a la escritora María Teresa Andrueto, quien en 2009, desde los postulados de una literatura sin adjetivos, apuesta por la desterritorialización de la escritura. Sus argumentos cuestionan las fronteras funcionales al mercado y postula liberar al escritor o a la escritora de la pertenencia exclusiva a un género o a una zona. Propone entenderlos como inquilinos en oposición a los terratenientes. Los inquilinos se presentan como visitantes, sujetos dúctiles como viajeros, cito, cuya escritura asoma a veces algún escrito que puede ser leído por lectores niños o jóvenes. Pero es el lector quien tiene el poder de romper esas demarcaciones. Si se le otorga la autonomía para ir y venir en los estantes de la biblioteca, más allá de los condicionamientos o de las lógicas del mercado que intentan organizar los modos de vincularse con los libros como bienes culturales. Se trata de un desplazamiento que el campo infantil ejercita permanentemente para aportar a la formación de lectores y que se logró con géneros como el libro álbum o el libro ilustrado, que atraen a grandes y a chicos, poniendo a funcionar nuevos códigos y otros modos de leer el mundo. Estos planteos del campo infantil argentino, que pertenecen a las autoras que cruzaron las fronteras con sus producciones, entran en diálogo con los estudios de las infancias en Argentina iniciados por Sandra Carli, un campo particular del que ella es una de las pioneras, pero podríamos nombrar a Isabela Cose, a Valeria Llobet y demás que se dedican a trabajar las políticas destinadas a las infancias y el recorrido histórico y el impacto de estas políticas. En la literatura, la articulación de un punto de vista narrativo que coloca la voz de las infancias como una prioridad discursiva representa las modulaciones de ese pasaje de lo privado, lo singular de la experiencia infantil, a lo público, que se multiplica en distintas direcciones y contribuye a mostrar la ampliación de las infancias. Mi objetivo es explorar las modulaciones de una voz de infancia que trasciende la marca personal y se instala en el sistema literario para ampliar las condiciones de enunciación colectiva desde la singularidad de cada experiencia. Podemos pasar a la otra diapositiva. Para eso, sigo el planteo de Nora Catelli cuando afirma que el punto de vista es una función histórica de la ficción, una perspectiva verosímil, creíble, que se justifica dentro de ella y está orientada a producir un efecto. Cito, el ángulo de la visión condiciona el resto del aparato de la ficción, que deberá depender de lo que desde allí se ve, se sabe o se puede haber sabido. El efecto de las novelas y cuentos seleccionados en este recorrido es la recuperación de esa voz de infancia a través del uso de la primera persona desde la que se reconstruye la mirada del mundo. La característica común de los textos reunidos es un efecto vocal, que de la oralidad se traslada a la escritura. La materialidad de esa voz, más o menos íntima, recrea una dimensión estética que acompaña los planteos psíquicos y socioculturales. Estos relatos se distinguen por mostrar la modernización de una experiencia privada
que sin perder la intimidad de la primera persona se vuelve pública. Infancias recobradas desde la escritura adulta que profundizan las ampliaciones, en términos de Walter Benjamin, de una experiencia memorable por distintos momentos históricos del país a través de la vida de los protagonistas. La dimensión política de estas narrativas se encuentra en ese ejercicio arqueológico de revisar o desenterrar cuidadosamente el pasado como un modo de interpelar el mundo adulto y desarticular la simetría que atraviesa esa relación. Tomamos de Walter Benjamin el término ampliaciones para mostrar las posibilidades de focalizar situaciones características o escenas de la vida en la infancia. Niño leyendo, niño que llega tarde, niño goloso, niño montado en el tío vivo, niño desordenado, niño escondido. Estas son algunas de las figuras que presenta Benjamin en Dirección Única. Esta estrategia me permite centrarme en las reacciones del sujeto en determinadas escenas y al mismo tiempo presentar las distintas modulaciones de las infancias en la narrativa argentina contemporánea. En la escena narrativa que da lugar a cada voz funcionan distintas operaciones discursivas que materializan y acercan la experiencia de las infancias. Vayamos a la primera voz, que he denominado la voz salvaje, y que tiene que ver con ese texto de Graciela Cabal que les mencionaba hace rato. Al autoritarismo y a las prohibiciones de las formas más estrictas de crianza dominantes en los años 50 y 60, Graciela Cabal las contrarresta con la mirada espontánea y divertida de Gracielita en Secretos de Familia. Ese texto es publicado en 1995. La historia se inicia con un día de playa en Mar del Plata y la escena con el presidente que le pregunta su nombre y ella, desafiando todas las reglas de buenos modales, le responde puta. Gracielita relata su vida como hija de un maestro y director de escuela y una madre ama de casa en el contexto del primer peronismo. Los miedos grandes, como el de la muerte de los padres, y los otros miedos del orden de la fantasía, como irse por el resumidero o que alguien le aparezca en el espejo, atormentan buena parte de la vida y conforman el lugar de enunciación desde el que la protagonista se aproxima al conocimiento del mundo. La figura de los abuelos como intermediarios del acceso a otros mundos y las tensiones del entorno familiar en los oscilantes roles permisivos y autoritarios atribuidos a los padres, las peleas, la trayectoria escolar, los secretos familiares de los que es preferible no hablar, entre otros temas, impregnan de anécdotas la historia protagonizada por esta voz desafiante e intrépida. La operación discursiva en la que se trama voz y escritura es la conciencia humorística como un modo de resaltar el contraste entre lo absurdo y lo posible del mundo real que rodea al sujeto. Al posicionarse desde ese lugar, la voz narradora busca escaparse de la mirada del mundo adulto y con su actitud resalta las contradicciones y desnuda los tabúes del entorno. En el siguiente fragmento del capítulo 18 se puede conocer el tono de los pensamientos y reacciones a partir de la relación singular que Gracielita tiene con su papá y el miedo a que se muera. Para que no tosa, yo le leo el UPA desde la otra pieza y también le escribo cartas y se las tiro con una gomita. Mi papá dice que está muy bien y que cuando yo vaya a la escuela me va a enseñar a separar las letras. Yo no le digo a mi papá que nunca voy a ir a la escuela para que no se muera más rápido, pero nunca voy a ir a la escuela. Y san se acabó. En esta escena se presenta una infancia sensible al mundo exterior y al mismo tiempo determinada internamente a hacer valer su punto de vista. La trama narrativa de la novela oscila entre esa conciencia humorística como un efecto del relato que presenta una mirada inquieta por atribuirle significados al mundo y una niña atormentada por los miedos internos que surgen de manera permanente. Cito: mi abuelo se va en la lancha y a mí me da un dolor en la barriga. ¿Tenés miedo?, dice mi mamá. No, digo yo. Ser una niña, ser mujer y ser valiente son tensiones entre las que se construye esa mirada insolente y crítica del mundo.
Así me gusta, gauchita como la madre, dice mi mamá, y me cuenta, había una vez una isla que tenía un tesoro. Las respuestas de los adultos que rodean a Gracielita son variadas y en la mayor parte de las situaciones se ajusta a las normas sociales, hecho que la protagonista cuestiona o ridiculiza con sus reacciones. Una particularidad del mundo adulto que rodea a esta voz divertida es la dedicación con la que la madre, el padre o los abuelos la acercan a la literatura en distintas escenas de lectura o de narración oral. El cuidado del imaginario infantil es una tarea que la voz narradora rescata de ese mundo del que siempre sospecha que oculta algo más. En la construcción del mundo subjetivo de Gracielita, la literatura tiene un lugar privilegiado y está ligada a esos cuidados del entorno adulto que, así como se ocupa de sus necesidades básicas, le provee amorosamente las formas de vincularse con el mundo por medio de las palabras e historias. La mirada espontánea, reproducida en el tono oral del relato, no deja de convivir con la angustia, los miedos o los secretos que forman parte de la experiencia de la infancia en la que se construyen los principales rasgos de la personalidad. Sin embargo, este acercamiento al lado poético del mundo está relacionado con esa modesta forma de felicidad que postula Marilyn Walsh en 1962 y que parece estar presente en la vida de Gracielita. La nota autobiográfica de esta novela se revela no solo en el nombre de la protagonista, la propia Gracielita, sino también en las profundas huellas que dejó en su vida el contacto con la literatura desde la infancia, o esa experiencia por el reino de la imaginación. El ejercicio de recuperar la inquietud ante lo desconocido es el movimiento personal que se traslada a una escritura que asume la comicidad como una modulación política para representar la infancia. En decidida polémica con las posiciones simplificadoras de la mirada infantil, Graciela Cabal entiende que aligerar los sentidos del mundo a las infancias es una de las principales formas de ejercer el poder para manipularlas. Por eso, el giro que asume en su proyecto intelectual es escribir desde la infancia. Pasemos a la voz íntima, la segunda voz que les propongo escuchar. Entre la confesión y la culpa se construye el tono privado de Noche de Epifanía, un cuento de Abelardo Castillo, publicado en 2005 en el libro El espejo que tiembla. La creencia en la llegada de los Reyes Magos y la expectativa de que se cumpla el deseo pedido son parte de la experiencia de infancia que avanza junto con la narración de esta historia. Bettelheim define la infancia como la época en que se aprende a cubrir el inmenso vacío entre las experiencias internas y el mundo real. La voz íntima revelada en este cuento muestra a la fantasía como el material imprescindible para llenar ese vacío. La operación discursiva de la primera persona para recrear esa intimidad es el desahogado ritmo del fluir de la conciencia de Carolita, que se desdobla en ese hablar sola y hablar con Dios. El texto, que imita el clima pesaroso del confesionario, se ve alterado por la urgencia de una intervención milagrosa que justifica la transgresión de un tono poco solemne por fuera de los protocolos religiosos. La conciencia del desafío a lo sagrado es doble en este relato y eso vuelve todo más difícil. Se enuncia desde una posición de desobediencia y el miedo al peligro ante la posibilidad de que ese deseo de dimensiones escandalosas se cumpla. La contracara de este cuento es el mecanismo de control que funciona aquí de modo casi automático. Carolita se siente culpable por haber hecho algo que pone en peligro cierto orden externo, en este caso la armonía familiar. Se trata de un mecanismo de poder del mundo adulto que gravita en el modo de pensar del sujeto. Por eso, entre los rezos de la noche, pide perdón por haber escrito la carta de deseos de su hermano Matías, que es su debilidad. En su interior se debate entre lo que hizo por voluntad propia y las consecuencias de esa acción. La protagonista sabe que para su situación, pedir y desear un tigre de Bengala representa un exceso y una amenaza para el mundo familiar, sobre todo cuando en medio de la noche se tiene la sensación
de que el tigre respira al lado de la cama. La confesión a Jesús es una especie de pedido de ayuda. Cito: como yo escribí la carta de Matías, no creo que esto lo pueda arreglar otra persona, porque recién oí dar las 12 y ellos ya deben andar por acá y capaz que lo traen. Perdóname también que te diga de vos y no de tú como cuando rezo. La espontaneidad del pedido y el arrepentimiento de Carolita antes de dormirse y en plena oscuridad hace pensar que ella todavía cree en los Reyes Magos, aunque no se muestre tan segura de eso. Así como plantea Graciela Montes en La Frontera Indómita para hablar del niño en relación con el juego, hay un acontecer real o imaginario que se materializa en la voz del personaje y que está relacionado con la importancia de la fantasía en la edad infantil. Cito: no es que yo esté muy segura, pero si no son los padres, ¿para qué necesitan saber qué pedís? Y lo malo es eso, Jesús querido, querido, lo malo es que ahora no estoy segura de nada. En esta narrativa nos encontramos con la conmoción de la infancia, la voz perturbada de Carolita, que se debate entre la desilusión y la fantasía. Una voz que espera que se desate el escándalo, el desafiar todo orden, incluso el divino, y al mismo tiempo intenta preservar la ilusión. Esa tensión entre creer y no creer, entre querer y no querer, hacer algo, también se recrea en otro cuento del mismo autor, que se titula Conejo, y que asume ese tono íntimo de la voz desencantada de un niño. A medida que avanza este cuento, crece la desilusión de un sujeto sensible que se ve afectado por la violencia del trato de los adultos, por el comportamiento que para él se vuelve indescifrable y la ridiculización por parte de los compañeros. El relato está dirigido a su amigo imaginario, un conejo de trapo, en quien decide confiar hasta que en cierto momento descubre que es un regalo de su mamá, que no va a volver porque se fue con otro hombre. El relato narra el paso de esa voz de infancia que se siente contenida por su amigo al descubrimiento de que no puede quererlo, porque está relacionado con la traición y el abandono de la madre. El rechazo y la pérdida, como el arrepentimiento y la culpa, son parte de las experiencias íntimas de las infancias que en su interior atraviesan con intensidad distintas emociones que al mismo tiempo son las que le dan forma al mundo narrativo. Pasemos a la tercera voz, la voz silenciada. Una infancia que conoce de armas como de juegos, que sabe de camuflajes como de días de escuela, que entiende los miedos a partir de las sospechas sobre la identidad, el silencio como complemento de la ausencia y la clandestinidad como parte de las transformaciones del entorno. En La Casa de los Conejos de Laura Alcoba se recrea la experiencia de ser hija de militantes montoneros. Esta novela se lee como un relato de memoria que desde el inicio cuestiona las posiciones adultas y las relaciones intergeneracionales para reconstruir una historia, una parte del pasado. Al principio se define el lugar de enunciación y se confiesa, cito: si al final hago este esfuerzo de memoria para hablar de la Argentina de los montoneros, de la dictadura y del terror, desde la altura de la niña que fui, no es tanto por recordar como por ver si consigo, al cabo de una vez, olvidar un poco. El gesto inicial de esta voz de mujer que regresa al pasado abre la historia y luego se convierte en la voz de una narradora niña que está signada por la diferencia. Ella es distinta a las chicas de su edad. Tengo 7 años, pero todo el mundo dice que hablo y razono como una persona mayor. Del pasado rescata con precisión los detalles de los lugares y los giros más significativos en la vida política de la organización montonera. La operación discursiva de este relato es la tensión de estar en el medio de dos mundos, el de lo furtivo, de la clandestinidad, y el del fragor de la militancia, el del miedo de los abuelos y el del coraje de los padres, el de ser ella misma y el del peligro de decir su nombre, entre otras tensiones que dan forma a la experiencia de angustia insoslayable que se conoce en la infancia. La voz de esta niña que interpela el mundo silenciosamente por miedo
o para protegerse, emerge de manera radical en determinados momentos del relato, y esa tensión entre decir y callar se manifiesta sobre todo por el contraste con la vida escolar que le imprime cierta regularidad a cualquier infancia. Cito: ¿cuánto tiempo hace que no voy a la escuela? 3, 4 meses quizás. Por mi culpa se me ha vuelto imposible volver a ver a las monjitas. Nadie toca el tema siquiera. Yo estoy obsesionada por el miedo de volverme idiota como la presidenta, que al final ya no comprendía nada verdaderamente. A ella habían terminado de vaciarle el cerebro. Fue sobre todo el brujo, que le arrebató las últimas neuronas a fuerza de organizarle ritos mágicos que se suponía aumentarían su carisma. Con él tomaría el lugar de Evita en el corazón de los argentinos. No hay ningún chupasangre cerca de mí, pero sé bien que debería estar aprendiendo cosas nuevas y que todos estos días sin escuela me alejan más y más profundamente del resto de los niños y de lo que pasa allá afuera. En ese estado de pérdida permanente de la infancia, de distanciamiento de un mundo que es propio de su edad, pero no de su realidad, se narra la experiencia infantil de ser una hija de militantes montoneros. La vida de Laura está impregnada de este mundo adulto y el ideario de sus padres como militantes de los años 70. Su profundo deseo es vivir en una casa de tejas rojas, con un jardín, una hamaca y un perro. En realidad, lo que quería era un padre y una madre como los de los libros para niños. Y, cito, la vida que se lleva allá adentro. A lo largo de la novela, logra tener cada una de estas cosas por separado, pero no consigue conquistar el estilo de vida que las imágenes de los libros le presentan. Esa idealización de la infancia contrasta con una sensación permanente de desamparo que focaliza de manera especial en el mundo de los afectos. Laura tiene con su madre una relación conflictiva y muy inestable. La pregunta por la protección o la sensación de desprotección acompaña la cadencia de esta voz de niña. En presencia de Diana, una mujer embarazada que vive en la casa de los conejos, se siente más contenida y protegida. Con ella mantiene una relación distinta. Por eso siempre se siente conmovida por la historia de su hija. Cito: Clara Naí vive en alguna parte. Ella lleva sin duda otro nombre. Ignora profundamente quiénes fueron sus padres y cómo es que murieron. Pero estoy segura, Diana, que tiene tu sonrisa luminosa, tu fuerza y tu belleza. El vínculo con sus propios padres se trama entre premios después de largas ausencias o el amenazante riesgo de equivocarse y delatarlos. También el resto de los adultos militantes se mueven entre posiciones extremas y poco comprensivas, reaccionando con ataques de ira o prolongados o indiferentes silencios. No hay como un buen ogro para comprender la infancia, Graciela Montes afirma: entre la orfandad y el ogro, elige el ogro. No es una elección trivial. Pulgarcito, el niño arrojado al mundo, el niño que busca protección, se desprende de la animalidad, elige la humanidad y la cultura. Más allá de la crueldad del ogro, Pulgarcito no elige lo inhumano y lo salvaje. Algo de esa cercanía de Laura con la decisión de Pulgarcito podemos entender a partir de la experiencia narrada en esta novela. En la literatura para niños y niñas, la capacidad de supervivencia de los personajes depende del azar, de un elemento mágico o incluso de las propias herramientas, como en el caso de Pulgarcito, el hijo de apariencia más débil y el menos favorecido de todos los hermanos. Las alternativas de este personaje ante la muerte son los lobos o el ogro. Pulgarcito prefiere la voracidad del ogro a la de los animales y después se encontrará la forma de engañarlo, de salvarse él mismo y salvar a sus hermanos. Nos preguntamos entonces cuáles son las alternativas que la sociedad ofrece a las infancias para escapar de los ogros o del poder sin caer en las garras de los lobos. En la voz de Laura se narra una experiencia de la infancia y su supervivencia atravesada por el silencio y la prohibición como alternativas frente a la palabra, el miedo, frente a la valiente actitud madura que tiene un único deseo, que es ser parte de las lógicas amorosas que
que es ser parte de las lógicas amorosas del cuidado. Pasemos a la siguiente, la cuarta es la voz persistente, en la que podemos reconocer, ¿no?, esa voz de un niño protagonista que impone sus emociones a pesar del desencanto de la realidad familiar en el cuento Papá Noel duerme en casa de Samantha Schweblin, incluido en Pájaros en la boca. El narrador mantiene intacta la ilusión de la Navidad, espera que Papá Noel le traiga un coche a control remoto como el de todos los chicos, y a pesar de la depresión de su mamá, de la extraña relación del padre con Marcela, la vecina, quien asume roles familiares, la distancia en el vínculo con el padre, etc., el protagonista mantiene la expectativa de recibir su regalo. Cuando el relato empieza, hay una serie de hechos que ya transcurrieron. Cito: la Navidad en que Papá Noel pasó la noche en casa fue la última que estuvimos todos juntos. Después de esa noche, mamá y papá terminaron de pelearse, pero no creo que Papá Noel haya tenido nada que ver con eso. Ese punto inicial traza la operación discursiva sobre la que se construye el relato, la búsqueda de sentido en un mundo ambiguo que provoca distintas emociones. Esta búsqueda lo lleva a sostener hasta el final una realidad que se cae a pedazos con la llegada de Papá Noel, punto culminante que inaugura la posibilidad de un nuevo orden. Desde la forzada escena del envío de la carta a Papá Noel, el narrador nos advierte las particularidades de su mundo familiar. Un papá que está sin trabajo y es violento. Cito: sin código postal no sale, dijo el tipo, y llamó al siguiente. Y entonces papá trepó el mostrador, agarró al tipo del cuello de la camisa y la carta salió. Una mamá que necesita de su asistencia. Marcela me explicó que mamá simplemente había dejado de creer en las cosas, que eso era estar deprimido, y te quitaba las ganas de todo, y tardaba en irse. Las escenas de desamparo se suceden una detrás de otra, y eso ubica al narrador de la historia en esa ambigua posición de ser testigo y protagonista directo de una realidad que se desmorona línea a línea del relato. El mundo de los adultos y sus formas de relacionarse son parte de los problemas que el protagonista trata de entender todo el tiempo. La ilusión de tener a Papá Noel en la casa es el punto central de la enunciación y eso le sirve de anclaje para vivir lo que pasa a su alrededor. La intensidad del mundo de la fantasía contrarresta el efecto de la realidad de la cual el protagonista vive pendiente. Se preocupa por su mamá y su papá, no le gusta la actitud de Marcela, está atento a todo lo que pasa a su alrededor. Esa perspectiva alcanza el mayor punto de tensión con la secuencia de escenas finales de la historia. Cito: yo estaba nervioso y miraba todo el tiempo el árbol de Navidad, porque ya iban a ser las 12 y quería mi auto. Entonces, mamá señaló el televisor. Primero, la imagen del Papá Noel que aparece en la televisión y hace reaccionar a la madre de ese letargo en la noche de Navidad. Luego el timbre que suena y la llegada del Papá Noel de la televisión a su casa les dibuja los límites entre realidad y fantasía, y eso desencadena la pelea con el padre. A pesar de no recibir su regalo, la llegada de Papá Noel es interpretada por el narrador como el anuncio de un futuro prometedor que da paso esa noche a una nueva ilusión, anticipada en el título del cuento. Paso a la quinta voz, la voz del desasosiego, que se presenta en el cuento Una casa en la playa, de Félix Brusone, incluido en el libro 76, un clásico más de nuevos cuentos. Se escucha allí la voz de la experiencia infantil atravesada por otro aspecto de la violencia política como consecuencia de la última dictadura militar. El monólogo interior es el tono para narrar la pérdida. Cito: pero sería mucho, el kiosquero no entendería nada. Además, siempre es difícil contarle a un desconocido que uno no tiene mamá. La vida de las vacaciones en la playa, el cuidado de las abuelas, la pelea con los amigos, las revistas pornos y la masturbación como formas de iniciación sexual, las diferencias y similitudes con nosotros, las mismas curiosidades pero una realidad distinta, son parte de los pensamientos entre los que se trama el relato. El protagonista y uno de sus amigos del grupo tienen en común ser hijos de padres desaparecidos. Cito: Ramiro cruza los brazos. Cuando se pone nervioso siempre es así. Cruza los brazos y mira para otro lado. Yo me doy cuenta porque a mí me pasa lo mismo. A lo mejor todos los chicos que no tenemos mamá somos iguales.
Cuando mi abuela me contó lo de mamá, que ella y la mamá de Ramiro eran tan amigas, que averiguar lo que les pasó era muy difícil, pero que hay que hacerlo, que hay tiempo, que tengo toda la vida para eso, yo me puse así nervioso, porque toda la vida puede ser algo muy largo. La experiencia de ser un hijo desaparecido es narrada en la voz masculina de este personaje, que a lo largo del cuento busca y descubre a su madre en fotos o en situaciones cotidianas que se generan junto a otros personajes. La voz narrativa crece a medida que avanzan los cuentos que integran el libro. La operación discursiva en la que se construye esta voz es la recurrencia de un pensamiento insoslayable. No tener mamá es una angustia inevitable para este narrador que se muestra abrumado por esa ausencia y busca formas de reponerla. La voz del protagonista se construye todo el tiempo en esa zona de indefinición e impertenencia, ¿no?, con respecto a las relaciones, ya que no encuentra un lugar ni en la historia familiar ni entre los amigos. Esta voz de infancia prolonga un pensamiento, en su pensamiento, la tensión entre la ausencia física de los padres y la presencia en su recuerdo constante. La historia familiar es un punto central en la conformación de la identidad y para el campo de las memorias, como en este relato, la relación con el pasado va junto con el legado que se resignifica en esta voz para dar fuerza a la marca subjetiva. Una historia que es también el relato imposible de la orfandad. Paso a la sexta voz, la voz astuta, que está presente en el cuento Un hombre sin suerte, incluido en Siete casas vacías, otro libro de Samantha Schweblin, que muestra cómo ese mundo interior es interpelado por factores externos e instala un nuevo orden en la subjetividad. Este cuento relata la historia de una nena el día de su cumpleaños número 8. El relato comienza con la rivalidad entre la protagonista y su hermana, que quiere llamar la atención de los padres y lo logra al tomarse un vaso de lavandina. Esta situación da lugar a la exposición física de la voz narradora, que se ve violentada en distintas escenas. La primera, violencia del cuerpo, la sufre cuando los padres le piden que se saque la bombacha blanca para usarla como señal de emergencia mientras va camino al hospital para llevar a la hermana. Cito: papá me la quitó de las manos, bajó la ventanilla y volvió a tocar bocina y sacó afuera mi bombacha. La levantó bien alto mientras gritaba y seguía tocando. Y toda la avenida se dio vuelta para mirarla. La bombacha era chica, pero también era muy blanca. El entorno en el que se desdibuja el cumpleaños se construye a partir de la narración de acciones precisas y detalladas que le dan densidad al efecto perturbador de exposición de la voz narrativa. La espera en el hospital, la soledad dimensionada narrativamente como sentimiento profundo en la infancia, el diálogo con un extraño, la confesión de estar sin bombacha y el día de su cumpleaños, la salida del lugar con un hombre desconocido, son hechos que van marcando la distancia entre esa voz infantil que parece no medir los peligros y el vértigo que experimenta el lector, por lo que esas mismas situaciones podrían desencadenar. La operación narrativa consiste en llevar al extremo la tensión, que se inicia con la violencia sobre el cuerpo y se prolonga en el tiempo ante la amenaza inminente del peligro. La figura del hombre, que se incorpora como otra historia dentro de la misma historia, profundiza la amenaza latente. Sin embargo, se trata de un personaje que se encuentra estancado en una situación de injusticia peor que la de la voz de la narradora y, por lo tanto, se agudiza la dimensión de la figura víctima sobre la que se construye toda la trama. La narradora cierra la historia con el secreto del nombre de este hombre y con ese acto busca revertir la condición del otro. La astucia de esa voz que camina por el filo de las situaciones muy perturbadoras que llevan a pensar en el abuso o en otras formas de violencia sobre el cuerpo, muestra también esa habilidad de las infancias para bordear el peligro. Paso a la última voz, la voz del desencanto, en el cuento Una reina perfecta de Inés Garland, que pertenece a un cuento que lleva el mismo libro, a un libro que lleva el mismo nombre que el cuento. Se trata de un relato que evoca el recuerdo de una noche de fiesta en la que la voz femenina de una niña descubre el mundo adulto. La operación discursiva sobre la que se trama el relato parte de una relación idealizada con la figura materna planteada desde el título y el contraste de la mirada amorosa de la niña con ese
vínculo superficial que experimenta todo el tiempo como una forma de la ausencia. Esa sensación de ambigüedad se instala desde el epígrafe que abre el cuento, que le pertenece a Silvia Plath, que dice: sentirás una ausencia pronto que crece a tu lado como un árbol. La historia avanza en una sucesión de desilusiones como experiencias del vínculo con esa reina lejana. La voz narrativa se posiciona en un lugar distinto al del resto de la familia. En esa sensación nostálgica toma nueva dimensión el contexto de una noche de fiesta que se presenta como el espacio propicio para fantasear, con transgredir la realidad y probar la comida o la ropa de la madre y transitar los espacios de la casa preparados para el festejo. Al mismo tiempo, esa experiencia se desvanece con una nueva distancia. Mamá cierra la puerta y detrás de la puerta se debe estar soltando el pelo, dejándolo caer de golpe, todo junto como Rapunzel, pero no lo suelta para que yo suba a la torre por la trenza y la rescate, lo suelta para esperarlo a papá. Esta escena anticipa la marca en esa voz de infancia herida por el rechazo, la frialdad y el desencanto del entorno familiar, primero en la distancia de la figura de la madre, a pesar del propio deseo, y luego en la figura del padre, quien esa noche escucha en el pasillo junto con una invitada amiga de la madre. Esa escena en la que se escucha el engaño a su madre da lugar al momento de mayor tensión del relato por los nervios que experimenta la narradora. Cito: la persona que se metió en mi cuarto se aplasta contra la pared. Estoy segura de que va a oír mi corazón en la oscuridad. Afuera, las voces del padre y de la madre se alejan y ella reconoce las huellas del perfume de esa otra persona en el regalo que alguien le hará para algún cumpleaños. Otra característica de esa voz narrativa es que se esfuerza por recuperar con precisión los detalles del recuerdo de esa noche, intentando evitar las interferencias de la perspectiva adulta. La historia termina con la escena de la despedida de los amigos y los restos de una noche de fiesta que muestran la imagen desfigurada de la madre. Ese retrato final coincide con la caída de la imagen ideal de aquella reina. El entorno familiar frío pero ordenado se desdibuja entre los restos de la escena final que acrecienta la distancia de esa imagen femenina ahora en ruinas. La desilusión, que pesa de manera particular sobre la figura materna, marca la ruptura de su mundo y el descubrimiento del mundo adulto. La mirada desencantada hacia la madre se materializa en la sensación de rechazo que experimenta la niña desde el principio hasta el final del relato. Paso así a las conclusiones. Y me interesa mostrar que a partir de estas historias podemos concluir que en la literatura como en la vida, las infancias se presentan como un continuum de intensidades. Esas voces narrativas se ofrecen como desdoblamientos de ese plural de las infancias que en posición enunciativa abarca una variedad de situaciones de la insondable experiencia infantil. Ampliar las representaciones de las infancias a través de estas voces no solo es proporcionarles un espacio y un marco de lectura, sino también darles el espesor a las emociones y sentimientos que se presentan de manera verosímil desde esta perspectiva. Cada una de estas voces imprime a la historia narrada las marcas de una dimensión real de las infancias. Por eso, a partir de estas narrativas, la palabra infantil también se resignifica en la densidad de la experiencia. La operación discursiva que reduce lo infantil a una posición ingenua o inocente niega la complejidad de transitar esta experiencia. Esta lectura, a contrapelo del sistema literario, focaliza la dimensión política que lleva a la desterritorialización de la infancia como voz narrativa. La desintegración de esa voz en experiencias plurales da cuenta de la complejidad de un posicionamiento ideológico que le otorga prioridad al sujeto niño o niña. En tensión con sus propias historias, estos escritores y escritoras reconstruyen estéticamente esa experiencia del pasado, contribuyendo a una interminable arqueología de la infancia. Este posicionamiento pone en primer lugar la historia del sujeto junto con la construcción de su identidad y habilita desde el lenguaje estético la desarticulación de la histórica asimetría entre el mundo de los adultos y la niñez. Al desarticular las formas más autoritarias del sistema desde la arbitrariedad de la mirada estética, en estas historias se revela la curiosidad de las infancias y el derecho a sostener la fantasía hasta el final, como así también
el imperativo del mundo adulto de acompañar amorosamente el descubrimiento de las marcas de la identidad, el poder de la palabra y el insondable mundo de los afectos. Y ahí termina. Laura, muchísimas gracias por compartirnos esta conferencia que nos da muchísimos elementos para seguir conversando y por supuesto es inevitable leer en cada una de las voces que nos presentas las relaciones que podemos establecer con los textos que hemos venido trabajando en el café literario y en los distintos espacios que hemos abierto pues a propósito de las investigaciones que estamos haciendo. Yo quisiera, a propósito de esa invitación a la ronda de lecturas, continuar con la ronda que nos propones, pero con otra latitud, ¿no? Con una escritora de otra latitud. Quisiera leer, justamente para pensar en varias de esas voces que nos mencionas, un fragmento del Tigre en la vitrina de Alquisei, una escritora griega. En todo el contexto de la historia hay un tigre en una vitrina, un tigre que trae mensajes de un primo que está por allí en la clandestinidad, en un contexto en el que la dictadura empieza a emerger en Grecia y que también en el resto de Europa están pasando un montón de cosas y ese primo tiene relaciones por allí con lo que está ocurriendo en España. Entonces, este fragmento hace referencia a la experiencia de dos hermanitas, cada una con su mirada sobre esa situación. Ha llovido tanto que Nolis y Artemis no han venido a la jorá. De Artemis lo entiendo, pero de Nolis, que no le teme a nada, estoy segura que si tuviera una cajetilla de cigarrillos que traer, le traería aún en plena tormenta. Ay, se le cortó. Hola, Laura. Sí, ahí yo aprovecho para decir algo que no quería interrumpir a Carol, pero me parecía importante contarles que cuando empecé a pensar en cómo ampliar, ¿no?, las modulaciones de la infancia en América Latina, me pareció que la ronda, ¿no?, en esa estructura de la retahíla en particular, es la que podía permitir que vayamos ampliando como en ese bucle que suma conceptos y suma categorías, ¿no? Entonces me parece que el concepto de ronda nos permite ir sumando esas voces, sumando representaciones de infancia, ¿no? Sí. Ahí volvemos, si querés, a lo que... Ya volviste, entonces... Es bellísimo, no, sí. Bueno, vamos a ver qué el internet nos... Dime en qué página estás, que yo tengo el tigre de la vitrina y si te vuelve a pasar, yo sigo leyendo. Listo, página 205, Sandra. Bueno, ¿dónde estará Nikos en realidad? Me preguntó de repente Mirto un domingo aburrido, mientras mirábamos caer las gotas de lluvia sobre las ventanas de la terraza. La miré muy extrañada, porque pensaba que ella creía que Nikos había partido hacía tiempo. Está en Atenas, ¿dónde más debería estar?, le dije. El señor Karanasis y nuestro capitán dice que está en la Jora, dijo Mirto en tono confidencial. También me preguntaron si Nikos tiene un bigote espeso como un cepillo. Les contesté que él no tenía bigote y que debió haberse ido, porque desde la entrada al colegio no nos había vuelto a enviar ningún mensaje con el tigre. ¿Les contaste del tigre?, me asusté. Mirto se irguió como un gallito de pelea. ¿Y qué tiene de malo? El capitán debe saber todo lo que pasa en nuestras casas y yo debo contarle lo que haces tú, esta Martina y el abuelo. El abuelo nos ha repetido 1000 veces, las cosas de casa en casa se quedan. No debemos decirle a nadie de afuera lo que pasa en casa. Le grité sin poder contener las lágrimas. Voy a contarle todo al abuelo, a mamá y a papá. Eres una soplona, chilló ella. ¿Soplona yo o tú que andas contando los secretos de Nikos que pueden hacerle daño? Tú, insistió ella. ¿Qué vas a contarle al abuelo? Yo se lo cuento solo a mi capitán porque soy falangista. Por la noche toda la casa estaba alborotada. El abuelo temblaba de ira. Es inaudito que pongan a los niños a espiar en sus propias casas. Papá, ¿qué podía hacer yo? ¿Qué podía yo hacer? Me hubieran echado del trabajo. Mamá, lloraba otra vez y no decía nada. La tía Déspina.
No me parece ninguna tragedia. Estamatina. Ven, han embrujado a nuestra niña. Pero cuando Estamatina se enteró de que Mirtó había hablado de la carta que mandó el tigre, palideció. Se envolvió en su chal y le dijo a mamá: señora, mejor prepare usted la comida. Yo tengo que ir a donde mi comadre que está enferma. Salió a la calle a pesar de que llovía cántaros. Y bueno, ahí viene toda la escena esa en la que una hermana está ahí apoyando a los falangistas y la otra no, pero es muy consciente de toda la situación, y entonces es un fragmento que me evocaba mucho la lectura que nos dabas ahorita con algunas de esas voces. Eso Sí, para está ahí la señalar. idea de los secretos, ¿no? La idea de los secretos, lo de lo privado, también la posibilidad siempre de delación, son los chicos los que pueden delatar, ¿no? Esa cosa como que también hace que pese la sospecha siempre sobre los chicos, ¿no? Exacto, y digamos como una necesidad de cooptar también ese escenario en donde están los niños, ¿no? Lo veíamos en la composición, por ejemplo, de Antonio Skármeta. Claro. En Space Invaders de Nona Fernández hemos visto, y en obras de autores colombianos en donde los niños tienen un lugar muy particular en relación con el conflicto armado. En La luna en los almendros, los niños por una equivocación simple terminan siendo víctimas y quedando en la mitad del fuego cruzado entre dos actores del conflicto. Y casi que en su construcción como sujetos presos de esas circunstancias del mundo adulto, ¿no? El Mambrú perdió la guerra también. El Mambrú perdió la guerra también, en Bajo la luna de mayo, que es un libro de literatura juvenil para adultos, también esa niña protagonista se ve sujeta, es una voz silenciada a la fuerza, ¿no? Y el autor nos hace enamorarnos de ese personaje para un desenlace contundente y trágico, pero es una niña silenciada a la fuerza en toda la construcción de su subjetividad. Carito, continúa, por favor. Estaba diciendo que justo estaba leyendo Un comunista en calzoncillos de Claudia Piñero, que también tiene esa misma idea, ¿no? Yo no puedo decir que mi papá es comunista y que anda en calzoncillos por toda la casa, entre otras cosas que hacen parte como de la vida privada. Y eso me lleva, digamos, como a esta otra idea que está ahí, esa otra voz que alimenta tanto el escenario de la literatura, ¿no? Digamos que todo lo que emerge en la literatura hace parte también, bueno, no todo, pero en la novela la intimidad se revela de alguna manera, ¿no? Pero esa idea de intimidad se hace todavía más fuerte cuando se habla de la infancia, cuyo espacio, ¿no? Tradicionalmente se ha pensado como un espacio también del ámbito de lo privado, de lo íntimo. Entonces, es una voz también muy interesante esa que nos traes allí y que se pone mucho en tensión en toda esta narrativa que tú analizas y que también ha hecho parte como de los análisis de los proyectos que trabajamos, en donde hay algo ahí, digamos, en tensión con la casa, ¿no? En esta misma idea de los silencios también se pone en tensión lo íntimo, ¿no? Lo que no se puede revelar. Y esas tensiones que señalabas, que son parte de la literatura, pero que también son parte de la infancia, entre el ámbito íntimo, entre dos elementos, ¿no? En este caso puede ser el adentro, el afuera, lo íntimo, lo privado. Sí, por eso me pareció el poema de Mariana Walsh para empezar, porque hay algo que termina siendo intangible, que también tiene que ver con ese transitar la infancia, ¿no? Me parece que en todas estas voces hay cosas que se pueden nombrar, pero también tienen esa otra parte que no se puede decir, ¿no? El último cuento, el de la reina perfecta, y una reina perfecta tiene que ver con algunas marcas autobiográficas también del autor. Entonces, poder revelar, digamos, de adulta esa historia que está en la sombra de algún recuerdo de infancia, supuso también un encuentro y una charla con la madre, ¿no? Porque es descubrir la infidelidad, bueno, y recordar, reconstruir esa escena a partir de la fiesta, que está como
localizada ahí, pero que supone también una revisión de ese pasado, ¿no? Y una relectura, ¿sí? Encontrar un lugar, por más doloroso, que también me parece que por lo menos la serie de voces que les propongo también viene a mostrar este lado como más desencantado quizás de la infancia, ¿no? Me parece que eso también vuelve con polémicas algunas voces, algunas escenas, que bueno, hacen que también reconozcamos esa pluralidad de la experiencia que se va complejizando a través de esto que atraviesa algo que vos también me sugerís con lo que decís, Carol, esto que atraviesa la literatura, que son los discursos sociales, ¿no? Cómo van penetrando esos discursos sociales en los modos de narrar estas historias que reproducen, ¿no? Que acercan desde la verosimilitud experiencias de la vida, ¿no? Laura, esas voces se pueden entrecruzar en un mismo personaje, ¿no? Lo siento, por ejemplo, en el personaje de Matilde, en la obra de Carola Martínez, en esa niña que vive en la ambigüedad del mundo de los adultos, quédate callada, pero es por cuidarla, no puedes decir, tienes que guardar silencio, también está silenciada, pero también está sujeta a esa ambigüedad, pero también es una niña con una voz persistente, que lucha, se posiciona. Entonces podríamos decir que esas voces se entrecruzan en un mismo personaje, ¿no? Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, ese carácter de verosimilitud. Esas historias que plantean o Papá Noel o los Reyes Magos, ahí están cruzándose también esas cosas de la vida íntima, de lo familiar y lo de la fantasía, ¿no? Esta tensión que aparece de distintas maneras, pero de sostener la fantasía, como decía, hasta el final. Por eso yo también creo que se van como atravesando, cruzando estas distintas voces, sí. Son como formas de caracterizarla, están por ahí en las zonas que leí o en otras zonas están como más visibles, ¿no? Se pueden identificar, pero en los mismos relatos nos damos cuenta que esas voces aparecen porque caracterizan las formas. Por eso la idea de presentarlo como los postulados de la experiencia de la infancia en la literatura, ¿no? Porque atraviesan los relatos de distinta manera. Bueno, quisiera hacerte unas preguntas que están en el chat. Muchos agradecimientos, un reconocimiento a la calidad de lo que nos presentas y a los aportes que nos haces, pero hay una pregunta y dice, esa voz íntima que suena a monólogos, primera persona, ¿puede ser una suerte de liberación del pensamiento infantil para entender o dar sentido a lo que se es y se hace en el mundo? Sí, yo creo que el ejercicio de la escritura, de volver a esa voz, de recuperar esa voz íntima, tiene que ver con reencontrar los sentidos de esa historia, ¿no? Y me parece que ahí hay como un hablar en voz alta que tienen estos personajes, en esa voz íntima, que aparece, como decíamos hace rato, en distintos cuentos. Quizás en escenas puntuales que se vuelven como más intimidantes para la historia o para la situación en la que se está narrando. Pero sí, yo creo que es como lo están viendo. Otra pregunta que es de un compañero del equipo de investigación, el profesor José Ignacio Galeano, es, así como se elige entre la orfandad y el logro, el menor mal posible, ¿podemos decir que es esa voz silenciada una manera de dar cuenta de la supervivencia de la infancia en el mundo adulto? También, yo creo que sí, que creo que esa es la sugerencia también con el personaje, ¿no? Elegir este cuento tradicional para mostrar las alternativas que tiene es elegir el mal menor, ¿no? Pero por eso ahí yo justo en ese momento de la exposición también como que dejo abierta la pregunta al presente, ¿no? A cuáles son las alternativas, desde qué formas estamos pensando o nos permite pensar la literatura, la realidad, ¿no? Las alternativas que le damos a las infancias.
me hiciste pensar en esa construcción de la voz íntima de Carolita, en un cuento de Liliana Bodoc, Amigos por el Viento. Sí. En Amigos por el Viento, Liliana Bodoc muestra cómo esa niña está expresando todo su miedo, su angustia, sus dolores frente a que la estabilidad familiar lograda después de un cimbronazo de la vida vuelve a estar en peligro. Es una voz íntima, es una voz fuerte, contundente y absolutamente poética. Yo creo que ahí Liliana Bodoc le da a los niños y a la infancia ese carácter poético de la experiencia infantil. Me pareció, es muy lindo cómo allí ella logra construir ese personaje y cómo desencadena la trama y el final de la historia para abrir una posibilidad de encuentro con el otro. Me hiciste pensar al hablar de la música íntima. Sí, bueno, los textos, ¿no? Toda la obra de Liliana Bodoc tiene también que ver con ese entramado en las memorias, ¿no? De la resignificación de las voces del pasado, de la historia, y me parece que sí, que la forma en la que acerca poéticamente en los textos esa mirada del mundo, del pasado, aproxima y genera esa intimidad, ¿no? Genera esa intimidad de las voces y de en la construcción de los personajes. Bueno, Laura, por ahora... Sandrita, sigue. dale. No, sigue, Carita. No, quería nuevamente volver sobre esa idea de desterritorialización de la infancia que propones, porque digamos que nos conduce como a esta idea sobre la cual pensamos la noción de la perspectiva infantil, para aproximarnos a la literatura sin quedarnos ancladas específicamente en la denominación de literatura infantil y poder pensar en otras obras literarias que más allá del público al que se dirigen recuperan esa voz y se aproximan a esa voz. Entonces ese nos parece que es un concepto, digamos, también muy rico y muy interesante para seguirlo conversando más adelante. Y quisiera, digamos, como plantearte una pregunta que tal vez ha atravesado algunas de nuestras reflexiones, y es si este retorno sobre la voz infantil, esto que hacen los autores de volver sobre su propia infancia o intentar construir una voz infantil para, digamos, un punto de vista de la infancia para ver el mundo, se corresponde como con una suerte de un momento en el que los referentes con los que se relacionan con el mundo estallan, ¿no? O sea, pareciera que cuando no hay formas de nombrar algo que está pasando o cuando se le quiere dar forma a través del relato a ese algo que se nos presenta como amorfo y como incomprensible, la voz, construir la voz infantil, aproximarse al punto de vista del niño sobre el mundo, diera como pie para pensar de otro modo, para imaginar de otro modo ese mundo. ¿Qué has visto tú? ¿Cómo lo encuentras en la literatura argentina que tú analizas? Yo creo que es algo que estoy pensando, ¿no? Todavía que no es algo que tenga definido, pero yo creo que esa desterritorialización, por lo menos en la literatura argentina, tiene que ver con la emergencia de las voces de, posteriores a la dictadura. Creo que el reencontrar, creo que la violencia política de la última dictadura militar, los relatos de memoria, lo que hacen es llevar incluso mucho, pienso por ejemplo en el texto de La Escuelita de Alicia Parnoy, que es un relato testimonial, ¿no? Y ella cuenta digamos, cuenta como su relato como sobreviviente y los recuerdos que tiene, y muchas de esas escenas tenían que ver con canciones infantiles. Entonces creo que hay algo ahí que está muy mezclado entre lo doloroso, ¿no? De esa experiencia, que en el caso de los textos que seleccionamos se ve en La Casa de los Conejos, en la voz de la hija de militantes, o en el relato que va a aparecer tiempo después en el campo argentino, que es el de los hijos de desaparecidos, ¿no? Cómo reconfiguran esas historias. Entonces yo creo particularmente que en el caso de la literatura argentina,
hay una dimensión política que tiene que ver con ese trabajo de memoria, ¿no? Que atraviesa, que creo que es el que atraviesa el sistema en su totalidad, ¿no? Que por eso es posible que una voz como la de Cabal, que reconstruye esa experiencia del primer peronismo, ¿no? Que está una infancia idealizada, más allá de las formas en las que ella lo transita, creo que eso da pie a la construcción, a la continuidad de lo político, para que esa voz de infancia emerja como punto de vista, ¿no? Pero creo que está absolutamente marcado, en el caso por lo menos de la literatura argentina, por la violencia política, porque ahí la necesidad de transmisión se vuelve fundamental, la transmisión del relato a las nuevas generaciones, la necesidad de recuperar o de reconstruir la historia propia, ¿no? Entonces, a partir de todos esos vacíos, la vuelta al pasado es la vuelta a la infancia. Y cuando empiezan a surgir esos relatos, que primero tienen que ver con lo testimonial para mí, pero después apuntan a esas experiencias más dolorosas en relación con la historia familiar, con la novela familiar, cómo reconstruir la ausencia de los padres, cómo atravesar las decisiones de la militancia de los padres, ¿no? Cómo explicar la lucha, o este mandato, este imperativo de reconstruir la historia de la madre que le delega la abuela al protagonista del cuento, ¿no? Entonces, ese tipo de posicionamientos, ¿no? Van a llevar a que esa voz de infancia reconstruya, se reposicione en el campo de la literatura argentina, en el campo nacional. Y eso va a llevar a algo que también tiene que ver con lo que está pasando en la narrativa contemporánea, que es esta escritura de autoras que trabajan en ese borde conocimiento, bien cercano al fantasy literario, ¿no? En ese borde conocimiento digo porque escenas como las de los cuentos de Samantha Schweblin calan muy profundo en relación con esas configuraciones familiares, ¿no? Pienso en el cuento de Papá Noel Duerme en Casa. Ese cuento es también el del desencanto, sin embargo el personaje persiste a través de su objetivo, ¿no? Y me parece que ahí ese tipo de voces, o el otro cuento que les presenté, de Un hombre sin suerte, que todo el tiempo están mostrando la amenaza que representa ese encuentro con un desconocido. No pasa nada de lo que todo el tiempo la narradora va tratando de sugerir, ¿no? O lo que los lectores fantaseamos en el momento de... Pero sin embargo, ese juego con esa forma de escritura, esos modos de la narración, ¿no? Que bordean lo siniestro, van llevando también cada vez más allá la atención de esa infancia, de esa voz de infancia, ¿no? Y me parece que ahí es donde muchos relatos que tienen que ver con la literatura infantil argentina cobran sentido, ¿no? Hay textos como los del Sol, no sé si conocen a esta autora que es ilustradora y autora de sus textos, ¿no? Y que también trabaja con la figura, por ejemplo, con la figura materna desde la perspectiva de la niña, ¿no? En el cuento, por ejemplo, El Globo, y que también hay veces que se vuelve como intolerante esa posibilidad de que la infancia tenga otras alternativas, ¿no? O que se revele esa mirada de la infancia desde la literatura, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay una apuesta más general que tiene que ver con los modos de narrar de la literatura argentina contemporánea, ¿no? Bueno, Por Laura, eso quisiéramos... se puede ir y volver en ese proceso de desterritorialización, pero no es algo que, eso capaz que sí es importante advertirlo, no es algo que el sistema literario asimile, ¿no? Yo creo que por eso insistía en plantear que es una lectura contrapelo, porque parto del campo infantil para poder instalar esta lectura, ¿no? Claro que sí, Laura. Bueno,
Nos dejas con muchas provocaciones para continuar la conversación y esperamos que así sea, que tengamos otros espacios para seguir conversando y enriqueciendo esta conversación entre los trabajos de Argentina y los que estamos pensando desde estas latitudes. Se nos acaba el tiempo, sí, pero te agradecemos mucho, mucho de nuevo por tu aporte. Les agradecemos también a los asistentes, les recordamos diligenciar el enlace de asistencia y los invitamos a continuar conectados con todas las actividades que tenemos en este segundo coloquio Literatura, Memoria e Infancia. Buenas noches para las dos. Sandra, muchas gracias y muchas gracias a ti, Laura. Gracias, Laura. Agradezco. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno.